Buenas tardes, mi nombre es Dayana Alejandra Vergara, soy estudiante del curso de Física Electrónica. Hoy vengo a hacerles un video explicativo em, sobre el primer paso que tenemos que hacer en la tarea. Son los conceptos básicos de la física electrónica. Entonces empezamos con la carga eléctrica. Su definición. La carga eléctrica es aquella propiedad que determina partículas subatómicas que se producen cuando se relacionan unas con otras. Esta interacción es electromagnética y hace con las cargas positivas y negativas de la partícula. Tipos de cargas eléctricas. La carga eléctrica es una unidad del Sistema Internacional de las Unidades y su unidad de medida es Coulomb. Existen dos tipos de cargas eléctricas: cargas positivas y cargas negativas. Según la ley de Coulomb, se establece que las cargas iguales se repelen, las cargas diferentes se atraen. Protón, carga positiva; electrón, carga negativa; neutrón, sin carga. Otro concepto básico es la corriente eléctrica. Su definición. Corriente eléctrica, lo que conocemos como corriente eléctrica, no es otra cosa que la circulación de cargas o electrones a través de un circuito electrónico cerrado, que se mueve siempre del polo negativo al polo positivo de la fuente de suministros a la fuerza electromotriz. Tipos. La unidad de medida de la corriente es en amperios y se representa con la letra A. Tipos de corriente eléctrica. Corrientes directas o continuas. La corriente tiene como una dirección fija, y es decir, un solo sentido, y su magnitud es constante. La corriente alterna. La corriente invierte su dirección o sentido periódicamente en el tiempo. Además, su magnitud no es constante. Corriente exponencial. Esta forma de corriente está presente en la respuesta de circuitos del primer orden. Corriente senoidal amortiguada. Esta forma de corriente está presente en la respuesta de circuitos en el segundo orden. Otro concepto es tensión eléctrica o voltaje. Tensión eléctrica. El voltaje eléctrico o diferencia de potencia solo existe entre dos puntos, A y B, y significa el trabajo o gasto necesario para mover cargas del punto A hasta el punto B o viceversa. Para cualquier voltaje está bien definido, este siempre debe tener un par de signos, más o negativo, y una magnitud. Tipos de voltajes. Fuente independiente, aquella que no depende de ningún elemento o parámetro del circuito. Ahí tengo unas imágenes que son como que explican. Fuentes dependientes. Por el contrario, esta depende o sea de una corriente o de tensión presente en otra rama del circuito. Potencia eléctrica. Potencia es la velocidad a la que se consume la energía y se representa en la letra P. Para entender qué es la potencia eléctrica es necesario conocer primeramente el concepto de energía, que no es más que la capacidad que tiene un mecanismo o dispositivo electrónico, cualquiera, para realizar un trabajo. La unidad de medida potencia eléctrica es P y se mide en watt. Se representa con la letra W matemáticamente. Mi pregunta era del estudiante 4 y habla sobre ¿puede existir las corrientes eléctricas con cargas en reposo?
Tal y como lo resume la ley de Coase, los cuerpos cargados eléctricamente ejercen fuerzas unos sobre otros. Cuando los cuerpos cargados están en reposo, las fuerzas son eléctricas o fuerza de Cope. Los campos eléctricos actúan como fuente de estas fuerzas. Esa fue mi justificación. Muchísimas gracias.